Buenos días, bienvenidos a esta jornada sobre las ayudas para el impulso de la competitividad y modernización del comercio madrileño. En primer lugar, agradecerles muchísimo su asistencia y en segundo lugar agradecer a toda la representación de la Consejería de Economía encabezada por la directora general, por Marta Nieto, y también a Ana y a Ángel, que son, digamos, el equipo que ha pensado y que tramitará y gestionará estas ayudas. Es un privilegio y por eso solo agradecemos que puedan ustedes, todas las empresas asociadas a ECIN, recibir información de primera mano de aquellas personas que mejor pueden interpretar y, en su caso, aclarar sus dudas. Estas ayudas van dirigidas a impulsar la competitividad del comercio madrileño a través de la transformación digital. La digitalización de las empresas es una cuestión esencial, una cuestión básica para ECIN, pero porque supone la supervivencia de la actividad empresarial y por eso estamos implicados en muy diferentes niveles y en muy diferentes ámbitos, con proyectos tan diversos como el Digital Innovation Hub de Madrid para toda la digitalización industrial, o el Enterprise para la digitalización de servicios, o la oficina Acelera Pyme, que es el proyecto que convoca esta jornada junto con la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, que es la oficina dirigida al asesoramiento para la digitalización de la pequeña y mediana empresa madrileña y que además tiene como objetivos asesorar sobre aquellas dudas y poner en contacto la oferta y la demanda de digitalización adaptada a las necesidades de las empresas. En este sentido, una línea de trabajo fundamental de esta oficina Acelera PYME es la información sobre subvenciones y las ayudas. Los fondos de Generation son una oportunidad histórica para este país, esperemos saberla aprovechar. Hasta ahora la verdad es que, digamos, la aplicación práctica que ha llegado a las empresas es escasa, pero las líneas de ayuda son muchísimas. Y eso produce evidentemente una confusión. A veces los profesionales incluso tenemos digamos, dudas sobre qué líneas son de aplicación y tal. Pero esta línea es una línea que nosotros consideramos una línea muy sencilla, muy práctica y muy adaptada a las necesidades del comercio. Y por eso pedimos a la directora general que nos acompañara para explicarla junto con el Departamento Jurídico de ECIN, que luego pues explicará posteriormente aquellos procedimientos, aquella documentación necesaria para la solicitud. Ya sin más, volviendo a reiterar la disposición de todas las personas que trabajamos en ECIN, desde la de Patricia, que es la responsable de la oficina de la PYME, el departamento jurídico, para todas aquellas dudas y todas aquellas clarificaciones que con posterioridad a la jornada necesiten, pues acabar volviendo a agradecer a Marta su presencia aquí, presencia que es constante, siempre que se lo solicitamos está a nuestra disposición. Normalmente de las responsables de la administración pues no se suele decir esto, pero en el caso de Marta la cercanía al mundo empresarial es constante, no viene de ahora, ha sido siempre su trayectoria y por eso se lo agradecemos especialmente. Y ya sin más, Marta, pues cuando quieras pues puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias, José María, por tus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias a ECIN por acogernos en esta magnífica sede para compartir con todos los que nos acompañan aquí en presencial en esta sala de reuniones y a través de la pantalla estas ayudas al comercio que la Comunidad de Madrid acaba de poner en marcha con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos europeos. A mí me gustaría comenzar señalando algo que comentaba José María. Llevamos todos oyendo hablar de estos fondos europeos mucho tiempo, pero siempre pues con la sensación de que de estas ayudas europeas no estaban llegando al tejido empresarial a la celeridad o con la agilidad que a todos nos gustaría. En este caso de las ayudas al sector comercial, me gustaría comenzar explicándoles que estos fondos destinados al comercio
estaban inicialmente pensados para que fuera el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo quien los gestionara. Durante año y medio ese fue el criterio, no se nos permitió a las comunidades autónomas ningún tipo de participación en la gestión de estos fondos y solo fue hasta mediados del año pasado, del año 2022, cuando el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo decide que no tiene la capacidad de poner en marcha estos programas cuando se nos da, digamos, pie a las comunidades autónomas para hacerlo. Por eso los fondos los hemos recibido realmente muy tarde. Sin embargo, hemos tenido y tenemos que seguir cumpliendo con los objetivos, con los plazos, con los hitos que le marcaba la Unión Europea al Gobierno de España desde el inicio, lo que supone un auténtico desafío. Tengan en cuenta que todos los procesos de convocatorias de ayudas y subvenciones públicas llevan una compleja y dilatada tramitación administrativa que nosotros nos hemos visto lógicamente obligados a acelerar, porque lo que queremos después de ese parón de estos fondos en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es que una vez se nos ha encomendado a las comunidades autónomas la gestión de los mismos, lleguen a las empresas con la mayor agilidad, la mayor celeridad posible. Y tanto es así que en la convocatoria del año 2022 nosotros recibimos los fondos de Next Generation en el mes de septiembre y fuimos capaces, y aquí pues tengo que agradecer como siempre a mi equipo por su inmenso trabajo. Fuimos capaces de ponerlo en marcha en un plazo brevísimo. En el mes de noviembre ya estaba la primera convocatoria, fuimos la primera comunidad autónoma en poner estas ayudas en marcha y hemos sido también los primeros en volverlas a poner en marcha en 2023. Como les decía, nuestro único interés es que las ayudas lleguen a nuestro sector comercial, a nuestros autónomos, a nuestras empresas, también a las asociaciones, confederaciones y federaciones del sector lo más rápido posible. Y aquí sí que, y antes de entrar en el análisis de la presentación, que vamos a intentar que sea lo más práctica, sintética y visual para todos los que nos están escuchando, sí que me gustaría agradecer a ECIM y a la oficina Acelera Pyme, porque realmente sois unos colaboradores imprescindibles a la hora de que desde las administraciones públicas podamos trasladar a las empresas los programas que pueden serles de utilidad. Yo los quería destacar y quería agradecer esa proactividad, ese trabajo constante, tanto desde la oficina Acelera Pyme como desde el área jurídica. Y yo creo que todo el sector tiene muchísima suerte de que le representéis y le representéis también y que seamos pues, esos colaboradores leales que hemos sido siempre y que seguiremos siendo. Entrando ya en el análisis de estas ayudas, comentarles que es un programa bianual para los ejercicios 2022-2023 que va a destinar en estas dos anualidades 12 millones de euros, 6 millones de euros en 2022, otros 6 en 2023, con unos objetivos muy claros que vienen definidos por las políticas palanca de la Unión Europea, que no son otras que la digitalización y la sostenibilidad. Por eso, los objetivos generales de estas ayudas son favorecer la digitalización de autónomos y pymes del sector comercial, impulsar su sostenibilidad y la reducción de sus costes energéticos, la mejora de la competitividad mediante la optimización de procesos y también apoyar proyectos colectivos de sostenibilidad, de transformación digital que se llevan a cabo a través de asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes. Respecto a los beneficiarios, pueden beneficiarse de estas ayudas tanto las empresas y empresarios individuales del sector del comercio que tengan la consideración de pyme, como las asociaciones, federaciones y confederaciones, pero cumpliendo una serie de requisitos muy sencillos. En primer lugar, desarrollar su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid y que su actividad principal se encuentra encuadrada en los códigos de la CENAE 45, 46 o 47, es decir, de los sectores de venta y reparación de vehículos de motor, comercio mayorista o comercio minorista. Y luego, como todos los fondos europeos, tienen que respetar el llamado principio de NSH, por sus siglas en inglés, que significa que las actuaciones que vayan a ser subvencionadas o apoyadas no causen un perjuicio significativo al medio ambiente. Por la parte de las asociaciones de comerciantes, si me pasas la pantalla,
tienen que tener igualmente, al igual que las empresas, la actividad y la sede social en el territorio de la Comunidad de Madrid y además tener entre sus fines estatutarios, entre su objeto, sus programas de actuación, la defensa de los intereses del sector comercial y la realización de actividades que contribuyan a su dinamización y fomento de la actividad. Además, en el caso de asociaciones multisectoriales, al menos el 30% de sus asociados, de sus socios, se deberá encuadrar en esos códigos de la CNAE 45, 46 o 47 para que se acredite que hay una importante representación de asociados del sector comercial e igualmente cumplir ese principio de NSH por el que se justifique que la actuación que se va a llevar a cabo no dañe al medio ambiente. En cuanto a las acciones subvencionables y de manera muy sencilla y sintética, como les decía, tienen como principal orientación la transformación digital de nuestro sector comercial a través de la transformación digital de los propios establecimientos comerciales físicos, pero también el desarrollo de aplicaciones para smartphones, para promocionar productos o servicios, la creación de tiendas online, la aplicación de tecnología Big Data y Data Analytics, la implementación o desarrollo de soluciones de ciberseguridad, la digitalización del sector del comercio ambulante o la implantación de redes Wi-Fi en zonas comerciales, entre otros proyectos. También desde la parte de la sostenibilidad, y esto es un aspecto realmente interesante porque si bien tenemos, como decía José María, que seguir avanzando en esa digitalización del sector comercial, debemos apoyarle también en todo lo que favorezca su sostenibilidad y la reducción de los costes energéticos, sobre todo teniendo en cuenta que desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todas las consecuencias que lleva aparejado esa situación, se han incrementado notablemente los costes energéticos para todas nuestras empresas. Por eso podrán ser financiables todas las inversiones que se llevan a cabo para reducir el consumo energético, la instalación de fuentes de energía renovables, la sustitución o modernización de sistemas de climatización, plataformas colaborativas entre productores y pymes comerciales o la optimización de los procesos de gestión de residuos. Decíamos al principio que otro de los objetivos de estas líneas de ayudas es apoyar la mejora de la competitividad de nuestro sector comercial, de nuestras empresas y autónomos a través de la optimización de procesos. ¿Cómo? Pues la mejora de los procesos de pago, la implementación de tecnologías que mejoren la trazabilidad de los productos, la puesta en marcha de sistemas de optimización de procesos logísticos y de distribución, la instalación de puntos de entrega inteligente o la adquisición de mobiliario tecnológico que mejore la experiencia de compra en el establecimiento físico, como por ejemplo podría ser un probador virtual en el caso de un comercio textil. Hay una serie de gastos o de acciones que no son elegibles, que no tienen la consideración de gasto subvencionable. Lo relacionamos en pantalla, pues, trabajos realizados por la propia empresa o por la propia asociación que solicita la subvención, elementos de transporte, los proyectos que no respeten claramente ese cumplimiento del principio de NSH, los gastos derivados de impuestos, autorizaciones administrativas, licencias, permisos, avales, fianzas o multas, los seguros suscritos por el solicitante, los costes asociados a sanciones penales, gastos de procedimientos judiciales, inmuebles y artículos de exposición que puedan ser puestos después a la venta al público, los gastos de arrendamiento de establecimientos o gastos corrientes de la actividad del beneficiario y todas aquellas actuaciones que pudieran estar relacionadas con la adaptación de la actividad comercial a la crisis del COVID-19. Respecto al procedimiento de gestión, y aquí, aunque luego seguro que Eduardo desde el área jurídica también incide en ello, pero sí que me gustaría dejar muy claro tres aspectos que todas las empresas y que nos escuchan
tienen que tener claro. En primer lugar, se van a tramitar en régimen de concurrencia no competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a la forma tradicional y habitual de gestión de subvenciones públicas es a través del sistema de concurrencia competitiva, que significa que se estudian todas las solicitudes, todos los proyectos, se le asigna una puntuación y se bareman esas solicitudes, asignando los fondos hasta el agotamiento del presupuesto disponible. En este caso, y para favorecer esa agilidad que comentábamos al principio, se va a tramitar en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, en otras palabras, por orden de entrada, por orden de llegada de la solicitud, pero con una particularidad. No se trata solo de presentar la solicitud en los primeros días del plazo, sino de presentarla lo más completa posible, porque el orden final lo va a determinar el orden de cumplimentación, de completud del expediente. En segundo lugar, otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que estas ayudas están sujetas al régimen de minimis establecido por la Unión Europea, que supone o que exige que la empresa beneficiaria no haya recibido en los 3 ejercicios consecutivos anteriores, contando con el que se pide la subvención, más de 200.000 euros en ayudas públicas del tipo que sean. Si se hubiera recibido más de esa cantidad, la subvención que le correspondería se ajustaría para no superar en ningún caso ese tope, ese límite. Y el tercer aspecto relevante es que estas ayudas son incompatibles con las ayudas del kit digital, pero me gustaría dejar muy claro que es una incompatibilidad respecto a los proyectos que se puedan presentar a subvención. Como habrán podido ver en los gastos admisibles en materia de transformación digital, hay muchos de los conceptos que son atendidos también por el kit digital, como puede ser las soluciones de ciberseguridad o la creación de una tienda online. El kit digital, como saben, asigna un máximo de subvención en función del número de trabajadores de la empresa. Si no recuerdo mal, pues menos de 10 trabajadores era hasta 2.000 euros, hasta más de 10 trabajadores y menos de 50 hasta 6.000 euros y más de 50 trabajadores y menos de 250 hasta 12.000 euros. Hay que hacerlo a través de un agente digitalizador y coincide, como les decía, algunas de las categorías subvencionables con las que nosotros recogemos en este fondo de apoyo al comercio. Por eso se establecen como incompatibles, pero únicamente lo que se refiere a que no debe haber una identidad entre el proyecto que se presente a subvención con cargo a este fondo de apoyo al comercio y el que haya sido subvencionado o apoyado a través del kit digital. No quiere decir, por el contrario, que una empresa que haya sido beneficiaria del kit digital o lo haya solicitado no pueda solicitar también estas ayudas. Lo puede hacer siempre y cuando los proyectos no sean los mismos. Una pequeña empresa que haya sido beneficiaria del kit digital para, por ejemplo, establecer o implementar una solución de ciberseguridad, nos puede pedir a nosotros estas ayudas si la inversión que nos presenta tiene que ver, por ejemplo, pues con todo lo relacionado con ahorro y eficiencia energética o con la incorporación de equipamiento específico o con otros aspectos de digitalización y de transformación digital que no sean exactamente ese que ya ha sido atendido por el kit digital. Esto tiene un sentido muy lógico y es que no se produzcan duplicidades a la hora de apoyar proyectos ni confusiones tampoco a nuestras empresas. Por eso también se solicita una inversión que es superior a la que se exige en los distintos tramos del kit digital. Es una inversión mínima de 15.000 euros, impuestos excluidos, por la totalidad de las acciones subvencionables que configuran el proyecto. La subvención máxima puede llegar al 90% del presupuesto presentado y aceptado por nuestra Dirección General, con el límite de 200.000 euros por beneficiario. Es realmente un porcentaje de subvención muy interesante, es prácticamente la totalidad del proyecto lo que se va a subvencionar. El esfuerzo que tiene que hacer la empresa o la asociación beneficiaria es muy menor, muy inferior al que debe hacerse en otras convocatorias de subvenciones. Por eso es tremendamente interesante esta convocatoria, no solo por la amplitud de los conceptos que pueden ser objeto de subvención, sino por el volumen y el porcentaje de subvención al que se puede acceder.
Respecto al plazo de ejecución de las acciones subvencionables, sí, en la convocatoria del año 2022 podíamos subvencionar o apoyar proyectos ejecutados entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de diciembre de ese año. En esta convocatoria 2023, los proyectos deberán ser ejecutados entre el 1 de enero de 2023 y el 16 de octubre de 2023. Anunciarles aquí, por si también pues lo queréis reflejar, Eduardo, desde vuestro lado, se va a publicar la semana que viene una corrección de errores de la convocatoria, puesto que había un error material en cuanto a las fechas de realización de las actividades subvencionables, lo cual desde el 1 de enero de 2023 hasta el 16 de octubre de 2023 son, digamos, el periodo, los meses en los que se pueden realizar las actividades subvencionables. Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través del portal de la Comunidad de Madrid. El plazo de resolución es de 6 meses desde que entre la solicitud en el registro electrónico de la Administración, aunque, como siempre digo, intentamos que siempre en lo que dependa de nosotros, de nuestra gestión, no agotar nunca este plazo máximo de resolución, porque, como les decía, lo que queremos es que la gestión sea ágil y que las ayudas lleguen lo antes posible. Otra de las novedades de esta convocatoria es que el importe de la subvención puede abonarse en un único pago anticipado, siempre que lo solicite el interesado, y no siendo necesaria la constitución de aval o garantía. Siempre, eso sí, que la inversión no hubiese sido ya realizada. Lógicamente, en el caso de que la inversión en la fecha de presentación de la solicitud ya se hubiera realizado, lo que deberían hacer nuestras empresas y empresarios solicitantes o las asociaciones es presentar junto con la solicitud las facturas, los justificantes de pago, de forma que las fases de concesión de la ayuda, justificación de la misma y pago se hagan prácticamente de manera automática y sucesiva. Una vez notificada la orden de concesión, la presentación de la documentación justificativa se tiene que realizar como tope hasta el 30 de octubre de 2023. Y aquí siempre lo comentamos, aunque lógicamente tenemos que establecer un plazo de justificación máximo, siempre recomendamos que aquellos proyectos que ya se hayan ejecutado o que se ejecuten y se puedan justificar antes de ese plazo límite, se presenten para ir adelantando tanto la gestión por nuestra parte como sobre todo el pago de la ayuda y no esperar, digamos, a la finalización de los plazos. Respecto a la convocatoria de este año 2023, tienen en pantalla el enlace directo a través del cual se puede solicitar estas ayudas. La convocatoria fue publicada en el boletín el pasado 10 de abril. El plazo de solicitud se inició el día siguiente, el día 11 de abril, y estarán abiertas hasta el 3 de mayo. Ahí tienen el pantallazo de lo que se ve en nuestra web con los dos caminos, las dos formas de solicitar estas ayudas, porque aunque es un programa único, por la diferente tipología de los beneficiarios, a efectos de gestión y de solicitud se solicitan de manera separada. Por un lado, los proyectos que vayan a solicitar pequeñas y medianas empresas y autónomos, y por otro lado, irían los proyectos que pudieran solicitar las asociaciones, federaciones y confederaciones. Respecto a la dotación económica de estas dos sublíneas, decirles que en principio la sublínea de apoyo a pymes y autónomos está dotada con 4,5 millones de euros, la de asociaciones con 1,5 millones, pero en el caso de que en una de las dos líneas no se ejecuten todos los fondos, pasarían a incrementar la dotación de la otra línea. Respecto a la documentación a presentar, aparece toda la documentación que se requiere en ese enlace de tramitación de las ayudas. Además, hay un documento, un apartado de preguntas, respuestas y frecuentes que también pueden acceder en la web. Y como sé que después Eduardo incidirá en este tema de la documentación, lo único que yo sí quería reiterar es, y no me canso de decirlo, que si en el momento de presentar la solicitud
ya se pudieran aportar esas facturas, esos justificantes de pago porque la inversión estuviera realizada. Eso facilita mucho la gestión y sobre todo el pago de la ayuda. Finalmente, avanzamos un poquito con la documentación. Esta pantalla sí que me gustaría destacarla porque es verdad que nosotros intentamos, en la medida de lo posible, aligerar al máximo la documentación que se tiene que presentar. Hay documentos que tenemos que exigir porque nos viene impuesto o bien por las normas reguladoras de estos programas de fondos europeos o bien por la propia normativa en materia de subvenciones y ayudas públicas, pero todo lo que depende de nosotros intentamos, como digo, agilizarlo o hacerlo lo más sencillo posible. En este sentido, todo lo que la Comunidad de Madrid, los órganos gestores podamos consultar de manera, digamos, de oficio, lo haremos, pero en muchos casos va a requerir que exista pues una autorización por parte de los interesados. Siempre vamos a consultar de oficio el certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid y luego también consultaremos de oficio la tarjeta de identificación fiscal de la entidad, el DNI del solicitante o de la persona que suscribe la solicitud, en caso de asociaciones, federaciones y confederaciones, así como el certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la seguridad social. Estas consultas las hacemos los órganos gestores siempre y cuando no exista una oposición motivada por parte del solicitante. En el caso de que el solicitante, la empresa, la asociación no quiera que consultemos estos datos, nos lo tiene que indicar en la solicitud y además de alguna manera motivarlo. Y finalmente también podremos consultar el certificado de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, es decir, el certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias, pero en este caso sí se requiere, digamos, una autorización expresa por parte del solicitante de la subvención. En el caso de que no se autorice la consulta o en los documentos anteriores se manifieste oposición a que se consulte por nuestra parte, pues lógicamente el solicitante deberá aportarlos junto con la solicitud. Y si nos vamos, si no te importa, Patricia, la penúltima, esto es, vuelvo a reiterar que el procedimiento de concesión es concurrencia no competitiva. Me gusta destacarlo porque la experiencia, y aquí las personas, mis subdirectores que me acompañan y yo misma tenemos muchos años de experiencia en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, la experiencia nos dice que bueno, pues hay una cierta tendencia que es comprensible a apurar los plazos, a presentar las solicitudes en el último momento, cuando quedan 2 días para que finalice el plazo. Pero en estos procesos en los que la asignación de los fondos va a ser por un criterio de concurrencia no competitiva, por un criterio de completud de expediente, es muy interesante que siempre que sea posible se presenten las solicitudes pronto y lo más completas posibles, porque eso va a garantizar que haya mayores posibilidades de llegar a acceder a los fondos. Y luego, pues, como les decía, todos los fondos que no se hayan ejecutado en la convocatoria del año 2022 se podrán trasladar para atender las peticiones en la convocatoria de 2023, porque al final lo que queremos es que, aunque nos hayan asignado estos fondos, me van a permitir, tarde y mal, por lo que de nosotros dependa, la gestión sea ágil y lleguen lo más pronto posible y se ejecuten, si podemos ejecutarlos al 100% y conseguir que esos 12 millones de euros en el periodo 2022-2023 lleguen íntegros a nuestras empresas, empresarios y asociaciones, pues lo hagan de la manera más rápida posible. Ese es el interés, ese es el compromiso que hemos adquirido en nuestra dirección general y para lo que estamos trabajando, pero que también esto es un compromiso que también requiere una actuación por parte y una proactividad por parte, lógicamente, de nuestras empresas, de nuestras asociaciones, a la hora no solo de presentar las solicitudes, sino de contestar a los requerimientos de información complementaria, si así es necesario, o de presentar la justificación en los tiempos que se establecen. Yo, por mi parte, simplemente concluir señalando que
que tanto a través de AECIM, que nos pueden trasladar lógicamente las dudas y consultas que puedan surgir, como sobre todo a través de los buzones genéricos de información de nuestra dirección general, que les dejamos en pantalla para si me pasas, Patricia, ahí, perfecto. En cuanto a la línea de apoyo a pymes y autónomos, el buzón de consultas lo tienen en pantalla, gestión.económica@madrid.org, y en el caso de la línea de apoyo a asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes, el correo, el buzón genérico es promocioncomercio@madrid.org. Por lo tanto, bien a través del documento de preguntas y respuestas frecuentes de la web, de las consultas que nos pueda trasladar AECIM y su área jurídica, pero también de estos buzones de información, estamos a disposición de todos los interesados para resolver cuantas dudas o consultas les pueda surgir a la hora de presentar su proyecto. No me quiero extender más para no quitar tiempo a Eduardo, pero por supuesto estamos a su disposición para cualquier consulta o comentario. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias, Marta, por explicarnos las ayudas en tan detenimiento. Y sin más, pasamos a que Eduardo nos complemente un poco la información, y si van surgiendo dudas podéis dejarlas en el chat para contestarlas en el último momento. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Marta su intervención. Yo creo que ha pasado por todos los datos imprescindibles o por todos los elementos más importantes de la gestión de estas ayudas y de los requerimientos para su tramitación. Yo muy brevemente les voy a compartir una muy breve presentación sobre los documentos o los requisitos documentales con los que, bueno, si ustedes están deseando o tienen intención de establecer un proyecto en el marco de su empresa e implantarlo y solicitar estas ayudas que venimos explicándoles, pues bueno, se trata de la documentación o de aquellos documentos o documentos que tendremos que rellenar o elaborar a la hora de la presentación de estas ayudas. Decirles antes de comenzar con la presentación que todos estos documentos y todo lo que a continuación vamos a explicarles lo tienen a su disposición en las bases de la convocatoria. Las bases están en la página web de la Comunidad de Madrid, que están, bueno, Marta en la presentación se las ha mostrado, pero independientemente de ellos están al acceso del público en general y bueno, pues tienen ahí todas las bases de la convocatoria y todos los documentos y todos los anexos que son necesarios para completar las solicitudes. Muy brevemente, ya que Marta lo ha explicado, entiendo, de forma muy completa, recordarles pues exactamente eso, que la fecha final para solicitar estas ayudas es el 3 de mayo de 2023, en aproximadamente 10 días. Como os he comentado, la concesión es por orden cronológico de incoación del expediente, es decir, la fecha de presentación de la solicitud. Es importante que sepan, como ponemos más abajo, que cuando ustedes presentan la solicitud pero se considera que la documentación es incompleta, se va a proceder a un requerimiento documental y que evidentemente se pierde el orden inicial de la solicitud, es decir, que se entiende que la solicitud no ha sido presentada de forma completa. Por lo tanto, les recomendamos que consulten y que a la hora de presentar su solicitud pues lo hagan en la medida de lo posible con las bases en la mano para pues precisamente que la solicitud sea lo más completa posible y no tengan que pasar por ese requerimiento. Como hemos comentado, las solicitudes se pueden, la fecha final es la que les hemos reflejado y pues la línea de empresas se contará con 4,5 millones de euros y la línea de asociaciones con 1,5 millones. Dado que estamos ante una convocatoria en principio de concurrencia no competitiva, lo más importante, les destacamos, es la agilidad a la hora de tramitar estas ayudas, porque precisamente puede haber un gran aluvión de presentación de solicitudes y haber un listado y que su empresa pues, pueda no estar precisamente entre las iniciales del listado.
¿Dónde presento mi solicitud? ¿Dónde pueden ustedes presentarla? Pueden presentar por medios electrónicos mediante el formulario automatizado que está en el apartado web de la Comunidad de Madrid. Pulsando en el apartado Tramitar de estas ayudas, pueden ustedes ir rellenando el formulario. Es un formulario muy intuitivo. De todas formas, lo pueden consultar, lo pueden guardar y pueden guardar. La aplicación les generará un código. Este código se puede guardar y pueden ustedes hacer cambios antes de la presentación definitiva del formulario. Es necesario, para poder presentar la solicitud, dispongan ustedes de unos de los certificados electrónicos reconocidos. En caso de las pymes, pues probablemente, en caso de las pymes es el certificado del legal representante de empresa o del administrador, quien tenga poderes de representación, y en caso de las asociaciones, exactamente igual. Es también importante que el solicitante deba estar dado de alta en el sistema NOTE de notificaciones telemáticas de la Comunidad de Madrid. Es importante, por las dudas que nos consultan nuestros asociados en ocasiones, que el correo electrónico que está introduciéndose a la hora de registrar la solicitud de la ayuda coincida, en la medida de lo posible, con el que aparece en el sistema de notificaciones telemáticas, porque si no coincide pueden ustedes tener el problema de que la notificación se va a practicar a ese correo. Por lo tanto, si han facilitado un correo que no es el que está dado de alta en ese sistema, pues probablemente tengan ustedes que realizar una labor de vigilancia adicional de varios correos de la empresa, porque es como lo que le comentamos, la notificación se va a realizar en ese correo del sistema NOTE. También la pueden realizar la presentación de forma presencial, pero en tal caso se considerará que la solicitud no ha sido presentada por completo hasta que no se presente también una subsanación por vía electrónica. Esto también es importante que lo tengan ustedes en cuenta, porque si la realizan presencialmente tendrán que realizar adicionalmente la presentación telemática una vez sean requeridos. Entrando ya en la documentación que se debe presentar. Vamos a dividir dos fases, aunque como les ha comentado Marta, lo importante es que en la medida de lo posible, una vez ustedes hayan registrado la solicitud inicial, complementen con la que se consideraría o podemos considerar como la de la fase 2 de acreditación documental, que más adelante se lo expondremos. Se establecen dos elementos de documentación general a la hora de... esta documentación es común tanto a las asociaciones como a la línea de asociaciones como a la línea de pymes. Son las declaraciones responsables. Pero antes de entrar en las declaraciones responsables, y ahora les diremos dónde las pueden ustedes localizar o cómo las pueden ustedes localizar, es importante que toda empresa que vaya a presentar una solicitud, sobre todo porque es un requisito de la Ley General de Subvenciones, esté al corriente de pago de las obligaciones ante la Agencia Tributaria, ante la Seguridad Social y ante la Comunidad Autónoma de Madrid. En el formulario van a ver ustedes que se puede, incluso a veces, aparece ya preautorizado, la consulta por parte de la administración de que se está al corriente de estas obligaciones. En caso de que ustedes no marquen esta opción o la desmarquen, tendrán que justificar por qué y tendrán que acreditarlo ustedes. También es importante que se aporte, en caso de que estén ustedes obligados, el certificado de contar con un plan de prevención de riesgos laborales o, en su caso, una declaración responsable de estar exentos de esta obligación. Esta declaración responsable de estar exentos la pueden ustedes encontrar en el anexo número 6 de la convocatoria, anexo que, les insistimos, está a su disposición en la página web de tramitación de las ayudas. En cuanto a las declaraciones responsables, se incluyen en el anexo 5. Insisto en que lo tienen ustedes a su disposición en esa página web, lo pueden consultar y, por supuesto, cualquier duda que tengan a la hora de rellenar estos anexos la pueden plantear a través de los correos que les ha facilitado Marta, como a través del área jurídica de AICIM. Nosotros estaremos encantados de resolvérselas. Estas declaraciones responsables son las siguientes. El primero, la declaración responsable de que se cumple la normativa nacional europea aplicable a estas ayudas y presentar, lógicamente, que se comprometen ustedes a presentar en el momento de haber solicitado la ayuda y estar ya ejecutando el proyecto, que han obtenido todas las autorizaciones y permisos para su ejecución, dependiendo, lógicamente, cada uno del tipo de proyecto que estén ustedes implantando. La segunda declaración responsable es la de no causar perjuicio significativo a los 6 objetivos medioambientales. Resumiéndoles muy brevemente cuáles son estos 6 objetivos medioambientales, se refieren a los objetivos de mitigación del cambio climático, adaptación de la empresa al cambio climático, protección de los recursos hídricos y marinos, economía circular, control de la contaminación a la atmósfera y restauración de la biodiversidad. Esto se los he explicado de una forma muy
Esquemática, evidentemente tienen ustedes a su disposición de todas formas en la página web de tramitación de las ayudas una guía sobre este cumplimiento de los 6 objetivos medioambientales. La pueden consultar también, además está bastante completa. También una declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de los objetivos del PRTR, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La concesión de los accesos necesarios para garantizar que las autoridades que ejercen competencias antifraude puedan chequear o puedan repasar si ustedes cumplen con esos requisitos. El cumplimiento de los objetivos transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen que ustedes firmar en esa declaración. Les aclaro que todas estas declaraciones se incluyen en un solo documento, que es ese anexo quinto. No son una declaración o un documento declarando cada cuestión distinta, sino que en el anexo quinto tienen ustedes todas las declaraciones en un solo documento. Estos objetivos transversales también los pueden consultar ustedes en la página web del PRTR. Son 10 objetivos transversales o 10 palancas que cada una en total tienen 30 componentes en total. Lógicamente también la declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de la ley de subvenciones, prohibiciones que están establecidas en el artículo 13 y que les resumo muy rápidamente, son no haber sido condenado por sentencia firme a la pérdida del derecho a una subvención, no estar o haber solicitado el concurso voluntario, no haber obtenido o haber sido declarados culpables por resolución de un contrato con la administración pública, que las personas físicas, administradores o representantes legales de la empresa no sean considerados alto cargo de la administración, estar al corriente de pago, como hemos comentado, de las obligaciones tributarias, no tener residencia en un paraíso fiscal, no haber sido condenado por sanción firme, por resolución administrativa firme, a la pérdida del derecho de obtener una subvención, estar al corriente de pago de las obligaciones de reintegro, en caso de que ustedes hayan presentado una subvención anterior, no cumpliendo los requisitos, se haya realizado la investigación pertinente y se les requieran para que reintegren esa subvención, tienen que estar ustedes al corriente de haberla reintegrado. Y bueno, hay otras obligaciones, pero estas serían un poco las principales. Más allá de ello, las últimas 2 declaraciones responsables son de que la suma de las cuantías de otras subvenciones que han solicitado ustedes para este mismo proyecto no superen el 100% del gasto total y que ustedes cumplen con el requisito de ayudas mínimis de los 3 últimos ejercicios, porque estas ayudas, como ha comentado Marta, están sometidas a este requisito de mínimis. Entrando ya a la documentación específica a presentar junto con la solicitud por parte de las pymes. En primer lugar, tenemos el formulario de solicitud, que como les he dicho es el anexo para pymes, es el anexo 2A. Pueden cumplimentarlo ustedes online y como les he comentado es muy intuitiva su formulación o cómo se rellena. La fotocopia del NIF o el del DNI de solicitante o su representante también, como podrán ver a la hora de rellenar el formulario, pueden permitir su consulta y si no la permiten pues tendrán que justificar por qué no lo permiten y evidentemente aportar esta documentación ustedes. Presupuestos o facturas pro forma del proyecto, indicando el proveedor, concepto, importes bruto y neto. Importante que conozcan, también lo ha comentado Marta, pero nosotros también se lo aclaramos, que en caso de que uno de las actuaciones subvencionables o cualquier elemento dentro de las actuaciones subvencionables que ustedes vayan a acometer dentro del proyecto supere los 15.000 euros, tienen que presentar 3 ofertas de distintos proveedores. Si no pueden presentar estas ofertas de distintos proveedores, ya sea porque no hay tantos proveedores en el mercado que ofrezcan el bien o el elemento, el activo que vayan a implantar ustedes en este proyecto, tendrán que justificarlo mediante una memoria complementaria. Lo mismo si ustedes no escogieran a la hora de solicitar la ayuda la opción económicamente más eficiente, no confundir con la opción más barata, ¿vale? En su caso, también hay que aportar la memoria descriptiva, que también, perdón que me la había saltado, la memoria descriptiva la tienen para pymes en el anexo 3A. Esta memoria es también muy intuitiva, pero en nuestra opinión es probablemente el documento más importante a la hora de acreditar o a la hora de justificar que el proyecto encaja con las actuaciones subvencionables. Es una memoria que no les va a requerir a ustedes desarrollar un proyecto amplio, un proyecto detallado, sino simplemente que permita a los tramitadores de esta subvención
hacer una criba, filtrar que ustedes están ejecutando un proyecto que tiene encaje con estas ayudas. Entonces van a ver que la memoria descriptiva la tienen, está como anexo en las bases de la convocatoria, la pueden ustedes consultar. Es una memoria que tiene su estructura se establece en 3 partes y son simplemente datos que ustedes conocen en el seno de la empresa y que ustedes, pues como por ejemplo una comparación del punto de partida de la empresa antes de ejecutar el proyecto, por qué se va a ejecutar este proyecto y cómo va a quedar la empresa en función de cómo va a cumplir los objetivos del proyecto su empresa. Lo pueden consultar de todas formas. Avanzando, bueno, pues también evidentemente si ustedes van a nombrar a un representante para tramitar la solicitud, pues tendrán que aportar una autorización firmada por quien ostente la representación legal de la empresa. En caso de personas jurídicas que presenten la solicitud por sus propios medios, tendrán que acreditar que la persona que está compareciendo como representante a la hora de formular la solicitud ostenta o tiene la condición de representante legal de la empresa. ¿Cómo lo pueden hacer esto? Porque lo tienen que hacer de forma fidedigna. Por ejemplo, por poner uno, la escritura que nombre por ejemplo, si lo presenta el administrador, pues la escritura que le nombre administrador y que acredite la vigencia de este cargo. Más documentos, el informe de trabajadores en alta de la Seguridad Social o en caso de que estamos hablando de trabajadores autónomos, el pago de la última cuota del RETA del mes anterior de la publicación de la convocatoria, el impuesto de sociedades del último ejercicio cerrado, que a día de hoy es el de 2021, el justificante de pago del último impuesto de actividades económicas o la declaración responsable de estar exento. Todo esto, como pueden ver, es documentación con la que todos ustedes cuentan en el seno de la empresa. También acreditar el certificado de situación en el Censo Nacional de Actividades Económicas y el alta en el epígrafe del impuesto de actividades económicas. El siguiente requisito es importante, dado que en muchas ocasiones en el mismo establecimiento ustedes pueden estar ejerciendo actividades que estén incluidas dentro de esos CENAES subvencionables, por decirlo de una manera que nos entendamos, y algunas actividades que no. En tal caso, ustedes tendrán que acreditar que la actividad principal que se ejerce en el establecimiento es la de comercio, CENAES autorizados. ¿Y cómo lo pueden acreditar? Aportando un documento que especifique, un documento que explique la cifra de negocio o ventas, que divida qué cifra de negocio tiene la actividad subvencionada. Tiene que ser la que comprenda la mayor parte de la cifra de negocio y el resto de las actividades. Y para aquellas empresas o autónomos que ejerzan una actividad de comercio no sedentario o comercio ambulante, tendrán que presentar una declaración responsable sobre cuáles son los mercadillos o las rutas de comercio en los que han participado o suelen participar. Entrando ya en la documentación específica que hay que presentar para el caso de las asociaciones, es común, hay bastantes elementos comunes con las pymes, pero bueno, un poco para aclararles a ustedes, está el formulario de solicitud, hay una pequeña errata, es el anexo 2B de la solicitud, pero bueno, también lo tienen al acceso en el apartado de la página web relativo a las asociaciones. Estatutos y modificaciones de los estatutos de la asociación que hayan sido inscritas en el registro desde su creación. En caso de asociaciones que estén en fase de constitución, que hayan sido constituidas recientemente, tendrán que aportar la solicitud de inscripción en el registro de asociaciones. La certificación del acuerdo del órgano competente decidiendo solicitar la ayuda, un certificado expedido por el presidente o representante legal de la asociación que acredite el número de socios que integran la asociación. En este caso habrá que identificarlos y identificar la actividad a la que se dedican para evidentemente cumplir el requisito de que sea dentro de las actividades de comercio. Y en caso de que estemos hablando de varias asociaciones o una federación, una asociación de asociaciones, de una federación o una asociación de comerciantes, habrá que aportar un certificado de cumplimiento de los CENAES subvencionables. También habrá que aportar la declaración responsable del compromiso de comunicar otras solicitudes, ayudas u otras ayudas concedidas en relación con el proyecto que se quiera acometer, la memoria descriptiva, que pueden encontrar también en el anexo 3B y que está a continuación de la de pymes en la parte de las bases, y el presupuesto desglosado de los gastos de actuación, impuestos excluidos y facturas pro forma, con indicación, evidentemente, cumpliendo estas facturas pro forma con los requisitos legales. Y ya entrando en lo que sería la fase 2 de la aportación de documentos, muy brevemente, como les hemos indicado, en las bases de la convocatoria, a día de hoy
se establece que es el día 31 de octubre, se va a publicar esa corrección que va a establecer que es hasta el día 16 de octubre, o en caso de que a ustedes la orden de concesión se les notifique con posterioridad al 16 de octubre, ustedes tendrán 10 días hábiles para aportar los documentos que ahora les vamos a reseñar. Importante, como les ha comentado Marta, tienen ustedes, en la medida de lo posible, una vez hayan solicitado la ayuda, si están en fase, si ya han ejecutado el proyecto o ya han hecho todos los pagos y tienen ustedes, cuentan con toda esta documentación, pueden ustedes adelantarse a el límite o no esperar al vencimiento, puesto que ello va a agilizar la tramitación de su propia ayuda, por lo tanto es una cuestión que entendemos que a ustedes también les interesa y también va a facilitar el trabajo de quienes tienen que hacer la tramitación de la solicitud. Entrando ya en los documentos que habrá que aportar en esta fase 2, o la que hemos denominado desde el área jurídica como fase 2, para pymes o empresarios individuales sería la declaración de los gastos e inversiones realizadas con desglose de estos gastos, las facturas y justificante de pago de los gastos realizados. Es importante que estas facturas o justificantes de pago indiquen el concepto, el importe sin IVA y el importe total, es decir, el importe bruto y el importe neto por los cuales han sido asumidas y que tienen que estar firmadas por el representante legal. Estas facturas, este listado de facturas, deberán presentarlo ustedes a la hora de cumplimentar o complementar, mejor dicho, la solicitud, en un único documento, en la medida de lo posible, evidentemente debidamente numeradas, debidamente reseñadas, pero en un único documento adjunto para, pues lógicamente, hacer más cómoda la tramitación, tanto para ustedes como para quien en la Comunidad de Madrid se encarga de su tramitación. Para aquellos gastos inferiores a 500 euros, basta con aportar un recibí acreditativo del pago del activo o del bien que hayan ustedes adquirido en el marco de la ayuda. De haberse recibido otras subvenciones para el mismo proyecto, deberán acreditar el importe, la procedencia y la aplicación de los fondos, es decir, la aplicación de los fondos ha sido para tal proyecto. Una declaración responsable adicional de no ser deudor por reintegro de ayudas en los términos que hemos comentado antes, es decir, con el objeto de acreditar que cumplimos con los requisitos de la ley de subvenciones, y una declaración responsable de que se cumple la normativa medioambiental vigente en caso de que ustedes hayan acudido al apartado C de la convocatoria sobre sostenibilidad y medio ambiente. Y para el caso de las asociaciones, los puntos 1 a 6 son comunes, es decir, tienen ustedes que aportar los mismos documentos, pero existe un documento adicional que se trata de certificar o aportar un certificado de cuál es el número de empresas que han participado dentro de sus asociados, que han participado en este proyecto, evidentemente identificando la actividad, identificando las empresas, al sector de actividad, la actividad concreta que realizan, un listado de estas empresas y el detalle de impuestos de actividades económicas de estas empresas. Nada más por mi parte, únicamente decirles que, bueno, tienen ustedes ahí los correos electrónicos del área jurídica de AECIM para cualquier duda que puedan tener ustedes respecto de estas ayudas, tanto de los requisitos básicos, actividades subvencionables, documentación, forma de tramitarse, etcétera. Y nosotros o se las trasladamos a la dirección general para que colaboren en la resolución o se las resolvemos nosotros de forma directa. Tienen ustedes ahí tanto nuestro correo como nuestro teléfono para cualquier duda que puedan tener. Estaremos encantados de ayudarles. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos. Tenemos algunas preguntas. Entonces, bueno, las dos primeras son de parte de Alejandra y las hago seguidas, que yo creo que son fáciles. La primera es si a día de hoy quedan fondos disponibles y la segunda es si la implementación de un ERP tendría cabida en este programa. Vamos a ver, el plazo de presentación de solicitudes empezó la semana pasada. A día de hoy llevamos 12 solicitudes en la línea de asociaciones y alguna más de 50, ¿verdad? 50, 50 bueno, casi 60 solicitudes en la parte de pymes y autónomos. Lógicamente, por el importe de ayuda solicitada, todavía pues, hay una gran posibilidad de que los fondos no se agoten en ningún caso a lo largo de esta semana, pero también tenemos que tener en cuenta que
una cosa es lo que las solicitantes piden en su proyecto y otra cosa es que cuando ya los servicios técnicos entran a ver el detalle de la solicitud, el tipo de proyecto y demás, pues eso corresponda con la realidad de lo que se presenta. Pero a la pregunta de si quedan fondos disponibles, por supuesto, no hay ningún problema. Y respecto a la otra pregunta, ¿es la implantación de un ERP? Sí. Todo lo que sea invertir en transformación digital, en mejora de procesos es subvencionable, sería el caso de la implantación de un ERP, siempre y cuando llegue a esa inversión, a ese coste mínimo de 15.000 euros IVA excluido, individualmente o en conjunto con otras acciones subvencionables. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es si en la anterior convocatoria presentaron la concesión de la ayuda, pero no se dio finalmente, si se puede incluir en esta convocatoria, siendo un proyecto del año 2022. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta que la convocatoria de 2022, como decíamos, se publicó en el mes de noviembre. El plazo de presentación de solicitudes estuvo abierto hasta el 13 de diciembre. Por las operaciones de carga del presupuesto, pudimos empezar a conceder estas ayudas a partir del mes de febrero y estamos todavía en el proceso de comunicar la concesión de las ayudas. Por lo tanto, que no se haya recibido hasta el momento una contestación no quiere decir a priori que no se vaya a recibir la ayuda solicitada en 2022. Ahí sí hay sí que estamos por supuesto abiertos a que se nos haga una pregunta concreta sobre un expediente concreto para ver en qué estado está. Si bien no ha sido concedida porque está todavía en tramitación administrativa, pero lo va a ser en breve, o si bien no ha sido concedida porque no se cumplían los requisitos establecidos a la convocatoria, no se llegaba a la inversión mínima o el proyecto no era considerado subvencionable. Por lo tanto, yo antes de tomar una decisión al respecto, nos consultaría el caso concreto de la solicitud del solicitante para ver en qué situación lo tenemos. De acuerdo. La siguiente pregunta es si pueden incluirse en el presupuesto la compra de los activos necesarios para llevar a cabo el proyecto, como por ejemplo licencias de software o pantallas táctiles. Sí, pueden incluirse sin ningún tipo de problema y así lo estamos incluyendo en muchos de los proyectos que se han aprobado para 2022. Gracias. Después, referente a la pregunta anterior, nos dicen que si es posible que las 60 solicitudes consuman totalmente el presupuesto disponible o hay que esperar a la evaluación técnica. Creo que hay que esperar en este caso. Sí, a ver, yo en ningún caso que se considere que esas 60 solicitudes son un freno para nadie. Piensen que en la convocatoria de 2022 a la línea de pymes se presentaron 157 solicitudes, que es un número importante, pero luego cada solicitud, cada proyecto es un mundo. Quiere decir que no todas las solicitudes van a ir al máximo de subvención. No todas las solicitudes que se presentan van a acabar teniendo una resolución favorable porque hay muchos que o bien, como les decía, no cumplen los requisitos de la convocatoria, no llegan a esa inversión mínima requerida o que cuando se ha realizado ese proceso de subsanación de requerimiento no han contestado en tiempo y forma, con lo cual se les ha dado por desistidas de la petición. En un proceso normal de gestión de subvenciones y ayudas públicas, normalmente podríamos estar hablando de un 50-60% de solicitudes que se estiman y un 40% que se desestiman por varias causas, porque no son acciones subvencionables o porque no se cumple con ese criterio de subsanación, con lo cual que haya 60 solicitudes ahora no significa absolutamente nada más que se han presentado, que son proyectos que tienen que ser valorados
2022, que a día de hoy no tenemos información sobre la viabilidad de esos 60 proyectos porque requieren pues la tramitación correspondiente. Así que yo animaría a todos los que nos están escuchando a que si tienen proyectos que puedan ser objeto de subvención, los presenten y nos los hagan llegar porque es una oportunidad realmente interesante. Además, hay algo que me gustaría destacar y es que si bien desde nuestra Dirección General siempre hemos puesto en marcha programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos del sector comercial, siempre nos hemos tenido que ceñir a lo que es el comercio minorista tradicional, a la zona de 47, y esta es la primera vez que vamos, digamos, a poder abrir un poco más el margen de actuación, incluyendo como proyectos financiables también los del comercio mayorista o los de las actividades de venta y reparación de vehículos. Por lo tanto, yo no diría que esas 60 solicitudes ahora mismo puedan suponer un freno para nadie, y tengan también en cuenta que todo lo que no se ejecute de la convocatoria 2022 se podrá pasar para incrementar los fondos en 2023. Que parece ser que hay una aclaración ahora que se refería, por si se puede aclarar, que la denegación fue no de la línea MRR del 22, sino debe ser de la línea de pymes ordinaria, la que no fue por línea MRR. Se ha confundido, ¿sabes? Entonces quiere decir, entiendo que se refiere a si la que se le denegó por falta de fondos en la línea ordinaria podría presentarlo, claro, porque por MRR todavía no se ha denegado ninguna por falta de fondos, como has explicado. Ahí lo que se tendría que verificar es que el periodo subvencionable pudiera incardinarse en esta nueva convocatoria, porque el periodo subvencionable de la línea de apoyo a pymes comerciales y artesanas, a nuestra línea tradicional, si no me falla la memoria, abarcaba desde el 1 de enero desde el 16 de septiembre de 2020 hasta el 16 de septiembre de 2022, con lo cual no parece a priori probable que esa inversión que se sometió a consideración a esa línea de ayudas se pueda encajar en la convocatoria MRR 2023 cuando el periodo subvencionable empieza el 1 de enero de 2023. Pero ya digo que tendríamos que ver el caso concreto. Vale, pues en la misma línea es proyectos que han empezado, que son anteriores al 2023, pero que continúan este año, sí se puede solicitar ayuda para los gastos realizados en el 2022 o solo 2023. Para los gastos realizados a partir del 1 de enero de 2023. Vale, perfecto. Buenos días. Dos preguntas muy sencillas. La primera, si el límite máximo de ayudas por beneficiario son 200.000 euros, ¿es por convocatoria o en la suma de las dos convocatorias? Si has pedido en el 22 y en el 23 solamente no, pero bueno, 200.000 euros o por convocatoria. El límite es por convocatoria, pero lógicamente aquí tiene que aplicar el régimen de minimis, que son los 300.000 euros. Entonces no se podría llegar a 200.000 euros en una convocatoria y otros 200.000 en la siguiente, porque nos estaríamos pasando 100.000 euros del régimen de minimis. Pero si no se da esa circunstancia, no hay ningún problema, siempre que no se supere esos 300.000 euros en los 3 ejercicios anteriores. Vale. Y la segunda, si se genera una solicitud, que para llegar a los 15.000 euros son varios proyectos encadenados. En el momento de tener que justificarla, hay algún proyecto que se cae, por lo tanto ya no llegas a los 15.000, porque no puedes justificar una de las partes. ¿Hay pérdida parcial o pierdes directamente toda la subvención? El mantenimiento de la inversión mínima en 15.000 euros tiene que darse tanto en el momento de la solicitud como en el momento de la justificación. Quiere esto decir que si presentamos un proyecto que va muy ajustado, vamos a poner de 16.120 euros de inversión, y luego nos encontramos con que una de las actuaciones no la hemos podido llevar a cabo o no hemos
pagado la factura en tiempo, eso determinaría lógicamente la pérdida total de la subvención. Si se supera bastante esa inversión mínima y se cae una parte del proyecto, se minoraría en la parte proporcional, pero siempre con ese cumplimiento de los 15.000 euros al menos durante todo lo que sería, digamos, la tramitación de estas ayudas. Yo les voy a realizar unas preguntas que las realizo en nombre de los asociados que nos las han ido planteando con sus consultas a lo largo desde que se publicó la convocatoria. La primera es la más común, que es ¿qué se considera por ejecución del proyecto dentro de ese periodo subvencionable? Es decir, si se considera como ejecución la firma o aceptación de la oferta que se ha presentado a la empresa o la fecha en la que se realiza el primer pago. Para considerar completa la justificación, la inversión tiene que estar no solo realizada, sino facturada y abonada en su totalidad. O sea, tiene que estar completo el proyecto. Pensemos que esto es una subvención como cualquier otra, y para que se pueda realizar ese pago se tiene que quedar fehacientemente acreditado que todo el proyecto en su conjunto se ha llevado a cabo dentro de los periodos de realización de las actividades subvencionables y de justificación. Quiere esto decir que si tenemos una inversión prevista de 100.000 euros, pero a la hora de justificar solo podemos justificar hasta el 16 de octubre, vamos a poner 50.000 euros, la subvención final se va a ajustar a esos 50.000 euros que se han podido justificar en el plazo establecido. La segunda de las cuestiones que más habitualmente nos han planteado es que si para la ejecución de un proyecto, para la realización de esa actividad subvencionable, es imprescindible acometer obra civil, si esta obra civil estaría dentro de las actuaciones subvencionables como un desembolso económico que es estrictamente necesario para la ejecución de este proyecto. Sí, siempre y cuando esté relacionado con las acciones que son objeto de subvención. Por ejemplo, la obra que fuera necesaria para instalar, no lo sé, me lo voy a inventar, paneles fotovoltaicos, sí, pero no una obra de reforma y modernización de un comercio para, por ejemplo, pintar las paredes. Eso no, porque no podemos acreditar que tenga relación con las políticas palanca que definen estas ayudas. La obra que fuera necesaria para instalar un cierre automático de un establecimiento comercial, unas puertas que garanticen pues, que no existe pérdida de energía, no existe pérdida de calor, sí podría ser objeto de subvención, pero siempre lo tenemos que vincular a la inversión que esté enmarcada dentro de las acciones subvencionables. Y ya la última cuestión es, tiene relación con la memoria del anexo 3. Hay una parte de la memoria en la que se pide un poco específico, esclarecer un poco el historial de la empresa, la historia de la empresa desde su constitución. Entonces, una de las preguntas más habituales es ¿cómo lo pueden explicar o que si tienen que incluir algún dato imprescindible o si pueden pues hacer una descripción genérica de este historial de la empresa? Bueno, yo aquí le voy a dar la palabra a mi subdirectora, a Ana Guerra, porque ella está mucho más familiarizada con la gestión, pero vuelvo a decir lo mismo, tampoco lo consideran una cuestión limitativa, no es una... no vamos a ser absolutamente estrictos en valorar pues el contenido de esa memoria, simplemente lo que se exige es pues bueno, que se ponga de relieve la actividad de la empresa, qué proyecto se va a llevar a cabo y cómo con estos fondos se va a favorecer pues, el cumplimiento de esos objetivos que nos marca la Unión Europea. Ana, si quieres añadir. Nada más que añadir, es algo breve de descripción de la evolución de la empresa, sus orígenes, pero algo muy breve, esquemático. No. Perdón, en aquellas actuaciones que sean consideradas contrato menor y por lo tanto hay que presentar 3 ofertas,
¿Esas ofertas tienen que estar fechadas dentro del periodo subvencionable o podemos tener ofertas del año 22 que no se han concretado hasta enero del 23, pero sí hemos hecho una búsqueda en el 22? Como hay que presentar 3 presupuestos, en la cota. Sí, como comentábamos, en ese sentido no hay ningún problema porque son presupuestos, son facturas pro forma y al final, o sea, lo que va a definir, como decíamos, la ejecución del proyecto es la factura final, el desembolso. Sí. Por complementar, es que nos hemos encontrado, sobre todo en la parte en el PYME seguro, pero en la parte de asociaciones hemos encontrado, y es muy frecuente, porque nos pasa a todos como usuarios, que normalmente los presupuestos tienen una vigencia que se hace constar en el propio presupuesto, con lo cual si esa vigencia se ha superado, habría que volver a solicitarlo porque probablemente se haya revisado la cuantía, porque si no puede presentarse problemas no solamente ya por nuestra parte, sino por intervención, ¿vale? En el momento de justificar. Y luego un último... Si ya está, o sea, que cuando presentan el contrato menor, cuando ya presentan la solicitud, ya lo tenían, cuando se ha abierto la ayuda, o sea, el periodo, ya no tienen que presentar 3 ofertas y ya lo habían adjudicado, pero anteriormente, el proyecto ya realizado no hace falta. Una última cosa, Marta, por volver a insistir, porque como se publicó en el reverso del artículo 6, el punto 5, muchas veces es importante insistir la obligación de mantener durante 5 años la inversión, ¿vale? Porque muchas veces es una cuestión que se pasa y hombre, el propio artículo prevé que en supuestos de equipamientos, de obsolescencia o que también, como dice Marta, se aplica un principio de flexibilidad, pero que sobre todo de cara a una auditoría europea que seguro que habrá por parte de la Comisión o las propias auditorías y fiscalizaciones propias internas de la Comunidad de Madrid y el control nuestro que ejercemos como gestores, que se tenga en cuenta ese principio de que si se compran unos equipos, unos programas y tal, salvo, como describe el propio artículo, aquello que esté sometido a su propio consumo con el plazo, el desgaste o obsolescencia, hay que mantenerlo durante un plazo de 5 años, como ocurre en otras líneas habituales que son de todos conocidas. Sí, ha surgido otra pregunta, disculpa. Y sí, también sirve para empresas de nueva creación o que están empezando a funcionar ahora. Sí, sin ningún problema. Mientras puedan acreditar y presentar la documentación que se pide junto con la solicitud, no hacemos ningún tipo de distinción si son empresas que son de reciente creación o que llevan ya mucho tiempo funcionando, no hay ningún problema. Sí que hay una cosa que se me ha olvidado comentar durante mi exposición y quizás es un aspecto muy técnico, es un poco farragoso, pero sí que quiero dejarlo sobre la mesa y también que desde el área jurídica seáis conocedores. En el mes de enero, a finales del mes de enero, el Ministerio de Hacienda dictó una nueva instrucción, una orden sobre la gestión de los fondos MRR. No solo afecta a esta convocatoria, sino a cualquier otra convocatoria de ayudas, programas, convenios que vayan financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y es un paso más en ese control de los posibles conflictos de interés o posibles banderas rojas antifraude en la gestión de estos fondos. Esto supone que se va a hacer un control previo al estudio de cualquier solicitud y se van a verificar con datos de la agencia tributaria tanto los NIFs o DNIs de los solicitantes o de sus representantes y los DNIs de todas las personas que desde el órgano gestor, desde la Dirección General de Comercio y Consumo, vamos a intervenir en el proceso de gestión de estas ayudas. Desde el auxiliar administrativo, que va a estar tramitando un documento contable o realizando un requerimiento, pasando por los subdirectores como responsables y, por supuesto, en mi caso como responsable último. Se va a hacer un chequeo de que no existe ningún tipo de vinculación ni ningún tipo de riesgo de conflicto de interés entre los solicitantes de las ayudas y las personas que vamos a tramitarlas. Es algo que no tiene ningún tipo de impacto para los solicitantes, pues, porque llevamos
toda la vida gestionando subvenciones a ayudas públicas. Aquí las personas que estamos somos los 3 funcionarios de carrera, todo nuestro equipo también, y no es previsible que exista ningún tipo de vínculo, ni conflicto de interés, ni sospecha de prevalencia de ninguna empresa con respecto a ningún trabajador de nuestra dirección general. Pero sí que es cierto que eso puede quizá ralentizarnos un poco el momento de requerir la subsanación de solicitudes o iniciar la gestión de las ayudas, puesto que una vez se cierre el plazo de presentación de solicitudes, el 3 de mayo, y tengamos ya todas las solicitudes, todos los proyectos presentados, se va a hacer esa consulta a la agencia tributaria de manera telemática y esperamos que ágil y rápida, para que nos confirmen que efectivamente no existe ningún tipo de conflicto de interés, ningún tipo de bandera roja, y podamos, una vez eso haya sido confirmado, iniciar ya así la tramitación de las concesiones de las ayudas o, en su caso, de los requerimientos cuando falte algo de documentación. Pero sí que me gustaría destacarlo porque es una novedad de este año. La gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pues, está sujeta, en nuestro caso como gestores, pues, a continuos sobresaltos y a continuos novedades o innovaciones normativas que tenemos que ir adaptando y que intentaremos en la medida de lo posible pues que nos ralenticen lo menos posible, pero sí que me gustaría dejarlo apuntado porque es algo que se va a tener que comprobar, que no existe, como les digo, ningún tipo de conflicto de interés, ningún tipo de vinculación entre todo el personal técnico que vamos a tramitar estas ayudas y las empresas que nos las soliciten. Muy bien, pues simplemente para cerrar la sesión, en el ánimo de cumplir el horario previsto, que se ha alargado un poquito, pero bueno, antes de las 2 de la tarde, se ha alargado porque ha habido contenido en la jornada y eso es muy importante. Insistir en una idea que dijimos al principio: estos son los fondos Next Generation, son los fondos europeos, los MRR, tienen muchas denominaciones. Muchas veces desde las empresas y de forma muy justificada nos quejamos de que los fondos no están llegando a las empresas. Estos son los fondos, hay que concretarlos. Animo a las empresas a que los soliciten, a que aprovechen esta oportunidad para digitalizarse y para ser competitivos, porque esta oportunidad es temporal. Estas convocatorias no van a salir año tras año, saldrán este año, el año que viene, depende de las ejecuciones que vamos haciendo, pero no van a ser constantes y es un elemento de competitividad, insisto, básico para el futuro. Comprendo que las pymes, las empresas en general, pero las pymes están en el día a día, están en lo importante y que está, digamos, listado de documentación, pues cuando no estás acostumbrado te parece incluso asfixiante. Comprendo que los tiempos de la administración son los tiempos de la administración y que no coinciden con las empresas, pero sigo animando. Al final esto son consecuencias de la obligación de la administración de comprobar la idoneidad de las solicitudes, de que se ajustan a la ley, de la ley de subvenciones. Luego, cuando nos afecta como ciudadanos, exigimos rigor. Este rigor, a veces desde nuestro punto de vista, se convierte en excesivo en ocasiones, pero este no es el caso, porque la mera digamos, presencia aquí de todo el equipo de la Dirección General, de la puesta a disposición de sus correos electrónicos para atender consultas. Esto no es lo común y por lo tanto se lo volvemos a querer reconocer. Y insisto, a las empresas es una oportunidad y hay que saberla aprovechar. Desde AECIN estamos, a través de Eduardo, a través del equipo jurídico, a través de la oficina Acelera Pyme, a vuestra disposición para aclarar dudas previas, durante y posteriores a la ejecución, y os animamos a que aprovechéis estas ayudas con un objetivo que tenemos todos, que es digitalizarnos, y digitalizarnos es una actitud, porque constantemente tenemos que seguir avanzando en la digitalización. No es decir, he puesto un ERP, ya con eso estoy digitalizado, ¿no? Luego el ERP lleva otras consecuencias, etcétera, etcétera. Y por eso desde AECIN estamos, como he dicho al principio, a todos los niveles de digitalización. Desde la digitalización más avanzada, que normalmente está en el sector industrial, aunque también en el sector comercial, hasta la digitalización más básica para los autónomos o el pequeño comercio, tenemos atención específica para todos esos niveles. Volver a agradecer a la directora general, a Marta y a todo su equipo, su disposición y su presencia en estas jornadas,
y a todo el equipo técnico de AECIN que ha estado organizando la jornada y Eduardo haciendo la ponencia correspondiente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.